Entre los gobernadores buenos y malos y las ministraciones del alma. Es decir, hacia dónde va a llegar las ministraciones de los gobernadores. Si son buenos, nos va a traer beneficio al alma. Si son malos, va a llevar aflicciones a nuestra alma. Ahora, el día viernes estuve hablando acerca de cómo nosotros podemos ver el resultado de ser ministrados por un mal liderazgo o por un mal gobernador. Recuerde que mencioné que el liderazgo es una característica fundamental del gobierno de Dios. Y eso significa de que Dios nos gobierna a nosotros a través de líderes, a través de autoridades, a través de ministerios. Y que el liderazgo, todos nosotros estamos en la responsabilidad que la justicia y las leyes espirituales sean ministradas a nuestras vidas. En otras palabras, el buen liderazgo hace que el gobierno de Dios sea una realidad agradable. Eso en el sentido de tener un buen gobierno espiritual, pero también civil. Sin embargo, pues a través de estos temas he estado enfocando en parte que hablar de liderazgo o de los gobernadores dentro de lo que es la congregación nos ha permitido a nosotros valorar los buenos liderazgos y orar por ellos. Pero también estoy enfocándome para darnos cuenta lo que le sucede a una nación cuando es gobernada por un mal liderazgo. Entonces, la Biblia misma también nos da una base de esa realidad de los dos tipos de gobierno. Y quiero volverlo a leer porque ya lo leíamos el día viernes y me refiero a Proverbios 29:2. Proverbio 29:2 dice así: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Esto dentro de el enfoque de ser gobernados por justos. Cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime, dice la versión que estoy leyendo. Otra versión dice se lamentan. Es decir, que hay un lamento, porque las cosas que van a vivirse no van a glorificar a Dios, según este pasaje. Pero me llama la atención también que dice gimen, y la palabra gemir tenemos que llevarla también a la realidad de que nuestra vida va a cambiar si somos gobernados por un liderazgo impío. Eso significa que tenemos nosotros como pueblo de Dios que gemir, que orar, que interceder, que buscar el rostro del Señor, que levantar altares en nuestro corazón, porque tenemos que hacerlo. Es la única manera para que nosotros podamos pues estar atentos a la voluntad de Dios, ser fortalecidos y pues presentar peticiones al Señor e interceder para que las cosas no sean, hermano, tan contaminantes para nuestras familias en primer lugar. Entonces, basado en este pasaje, nos deja ver de que cuando el impío gobierna, el pueblo va a gemir. Porque lo que está revelando este pasaje es que cuando el líder es malo, sus legislaciones malas afectarán al pueblo justo y se lamentarán, gemirán. Que el gobernante malo pues no puede legislar cosas buenas, va a legislar cosas que van en contra de la voluntad de Dios, de tal manera que no podemos esperar que un gobernante impío pueda tener como meta cumplir con la voluntad de Dios. Eso es definitivo. Un gobernante impío no es su meta agradar a Dios. De tal manera que entonces nosotros tenemos que darnos cuenta y ver a la luz de la palabra qué es lo que Dios hizo históricamente hablando con sus reyes, con los gobernantes, qué es lo que Dios hizo cuando un líder gobernaba mal. Y lo que vemos pues que fueron derribados algunos, y no solo ellos, sino también que fue derribado el pueblo que seguía a un mal líder. Ahora, quiero leerle otro pasaje que me llamó mucho la atención siempre acerca de los gobernantes. Y esto nos va a ir permitiendo ver cuál es la mente de un gobernante, del bueno y del malo, del gobernante piadoso y del gobernante impío. Tienen un sistema mental
que es el que los hace a ellos afrentar a Dios sin temor alguno para establecer legislaciones que benefician a sectores, pero que afrentan a Dios. Y entonces el Salmo capítulo 2, verso 2, quiero que me acompañe en esta lectura. El Salmo 2:2 dice así: se levantan los reyes de la tierra. Pero mire qué interesante lo que revela el Señor. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Interesante que está escrito en la Biblia que cuando los reyes de la tierra se levantan por sí mismos, como gobernadores van a tramar unidos contra el Señor, es decir, contra las cosas del Señor y contra su ungido, que es nuestro Señor Jesucristo, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Interesante, como quien dice, bueno, rompamos aquello que nos liga con Él y echemos fuera de nosotros aquellas cuerdas de amor con las que el Señor atrae a aquellos que son parte después de su redil. Porque usted y yo, hermano, fuimos traídos por Dios con cuerdas de amor. A pesar de que nuestro corazón se había endurecido y no queríamos nada al principio con el Señor tuvo misericordia y tuvo amor con nosotros que nos convenció que Él era la respuesta, que Él era la salida, y con cuerdas de amor nos atrajo. Usted no recordará sus primeros días de haber venido al Señor. Creo decirle esto y no equivocarme, de que usted se la pasaba solo llorando recién venido al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón estaba quebrantado, estaba sensible al darse cuenta, hermano, del lodo cenagoso de donde el Señor nos rescató, y ver tanta misericordia de haber sido, hermano, por tanto tiempo, gente dura de corazón, con una manera de pensar bastante, hermano, equivocada, y sin embargo Dios tuvo tanta paciencia y tanto amor que nos dio tanto tiempo, pero al fin dijo: no, este día o este tiempo te rescato para siempre. Y uno llora todavía, yo lloro todavía cuando me acuerdo de qué lodo cenagoso el Señor me sacó. Entonces nos trajo con cuerdas de amor. Pero estos del Salmo 2:2 están diciendo, no solamente se han levantado contra el Señor y contra su ungido, sino que dicen: rompamos todo aquello que tiene que ver con el vínculo con Dios. Echemos de nosotros todas sus cuerdas. Quitemos esa mentalidad de amor, quitemos esa mentalidad de ese llamado de Dios al ser humano, quitemos esa mentalidad. Interesante, cuando los gobernantes impíos se levantan, lo primero que hacen es tratar de quitar todo aquel conocimiento de las cosas que conciernen a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, oiga esto, lo que voy a leer en ese mismo capítulo y versículo, pero en la versión amplificada. La versión amplificada en el Salmo 2:2 dice así: los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes consultaron juntos contra el Señor y su ungido, el rey davídico, el Mesías, el Cristo, diciendo: rompamos sus ataduras divinas de restricción. Oiga esta versión, qué tremendo. Rompamos sus ataduras divinas de restricción y echemos sus cuerdas de control fuera de nosotros. O sea, dando a entender que el gobernante impío no quiere nada con Dios, no le importa la voluntad de Dios, y si no le importa la voluntad de Dios, no le va a importar las familias y el pueblo y los hijos y creyentes de Dios, mucho menos sus descendientes. No le va a importar quienes crean en Dios, porque ellos están tratando de desligar a la sociedad de la fe hacia el verdadero Dios. Ahora, aquí queremos decir algo también. ¿Será que Dios se va a quedar de brazos cruzados? ¿Será que el Señor pasará por alto de que usted en pleno tiempo frioso esté aquí adorando al Señor juntamente con su familia, sus hijitos dentro de los carros? ¿Será que Dios no mira eso, hermano?
Claro que Dios va a ver eso. Claro que el Señor, hermano, con sus benditos ojos que atalaya la tierra y que nos ha visto esta mañana y que se ha alegrado de que lo hemos adorado. ¿Usted cree que el Señor va a pasar por alto todo eso? No, señoras y señores, el Señor no se va a quedar de brazos cruzados. De tal manera que yo puedo explicarle que las actitudes de los gobernantes impíos y la influencia que ejerzan en la sociedad sobre gentes que piensan igual que ellos, vienen a ser, oigan lo que voy a decir con temor y temblor, esas actitudes vendrán a ser los detonadores de juicios de Dios. Detonadores de juicios de Dios. Las cosas que van a activar los juicios de Dios, porque en la Biblia nosotros podemos ver la manera como en el pasado, proféticamente, en el tiempo final, habrán detonadores de los juicios de Dios. De tal manera que quiero explicarle por lo menos las cosas que demuestran que una nación está en problema con Dios. ¿Qué cosas demuestran bíblicamente hablando que una nación está en problema con Dios? Y entonces estas 5 cosas se las doy y después vamos a ir explicando una por una, pero para que usted pueda darse la idea, estas cosas pues son detonantes que activan juicios para que Dios tenga un día específico de un juicio, un día específico, una hora específica de un juicio, un lugar específico de un juicio o una clase de juicio específicamente. Son las cosas que activarán eso. Y lo primero de estas cosas son, primero, oiga esto, ¿qué es un detonante para que Dios actúe, trate, sacuda a una nación? Es cuando la gente apoya y promueve un mal liderazgo. Oiga esto, eso es un detonante, cuando la gente apoya y promueve un mal liderazgo. Número 2, cuando la gente se aparta del Padre Celestial y el gobierno viene a ser su padre. Esperan del gobierno las bendiciones que Dios nos da y ponen al gobierno, hermano amado, en un altar para pedirle sus peticiones y se olvidan de Dios. Número 3, cuando la prosperidad continúa a pesar de la iniquidad multiplicada. Impresionante, hermano, que la gente dirá, miren, estamos bien, miren cuánta prosperidad tenemos. Sí, pero esto es un patrón bíblico que vamos a ver los capítulos, que en tiempos pasados la prosperidad continúa a pesar de la iniquidad que se multiplicaba en los días del profeta Jeremías. 4, cuando la abominación viene a ser aceptable. Cuando la abominación viene a ser aceptable, detona los juicios de Dios. Y 5, cuando la tierra comienza a experimentar dolores de parto. No podemos negar, ahora hay tormentas. Este año se han desatado muchas tormentas, hay torrenciales, hay inundaciones en Centroamérica, en México, en Estados Unidos, hay incendios forestales, hay terremotos en Asia Menor. Hermano, ¿qué más podemos decir al respecto? Esto nos habla de que estamos en tiempos de dolores de parto. Y los pasajes, si usted quiere, podemos ir a Jeremías capítulo 51. Jeremías capítulo 51 nos deja ver cómo es que Dios va midiendo la iniquidad de la humanidad. Y mire lo que profetizaba Jeremías. Dice así en el versículo 7 del capítulo 51. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor. Oiga esto. Babilonia representa un sistema que no glorifica a Dios. Copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor. Babilonia representa los gobiernos que no toman en cuenta a Dios, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las naciones,
Se enloquecieron por tanto las naciones. De repente cae Babilonia y se hace pedazos. Gemid por ella, traed bálsamo para su dolor, quizás se cure. Quisimos curar a Babilonia, pero no ha sanado. Dejadla y vayamos cada cual a su tierra, porque ha llegado al cielo su juicio y se ha elevado hasta las nubes. El profeta entonces Jeremías está dando una palabra que se va a cumplir definitivamente en los días finales. Ahora, para que usted entienda lo que está diciendo, que copa de oro ha sido Babilonia en la mano del Señor, quiero que me capte la idea. La Biblia está diciendo por medio del profeta como que Dios tiene una copa en su mano y esa copa tiene una identidad y se llama Babilonia, y Dios la tiene. De tal manera que Dios está viendo que esa copa se está llenando de abominaciones y Dios la tiene en su mano, esa copa. Esto es tremendo. Y dice, esta es la copa de Babilonia. Voy a tomar esta botella de agua. Esta es la copa. Esta copa tiene identidad, se llama Babilonia y se está llenando cada día de todas aquellas cosas con las que embriaga la tierra. Está llenándolas de un vino que están bebiendo las naciones y se han enloquecido todas las naciones por causa del vino que Babilonia les da. Ahora mire usted, Jeremías profetiza esta palabra. Y años después, el apóstol Juan hace una referencia también de Babilonia y de la copa también. Y entonces quiero que me acompañe a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, entonces ahora Juan revela qué es Babilonia. Y dice así, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De tal manera que ahora vemos de que la entidad Babilonia es una entidad místicamente femenina que tiene también una copa en su mano de oro llena de todas las abominaciones que se establecen en la tierra, que legislan los gobernantes impíos y que hacen que toda la tierra practique, le dé lugar a esas leyes y aplaudan esas leyes abominables. Siendo así entonces de que el Señor sabe de que ella bebe de ese vino y les da de beber a todos los reyes, dice la Biblia en el contexto de la tierra. Todos los reyes de la tierra beben con ella de ese vino que los embriaga y los contamina de abominaciones. Pero a la misma vez que ella está llenando esa copa, a la misma vez se llena la medida de la copa que Dios tiene en su mano, que la identifica y que Dios sabe que tiene un tiempo donde llegará a su límite y entonces se activarán los tratos de Dios para las naciones que fueron infectadas o embriagadas con las abominaciones de Babilonia. Ahora, permítame que le explique acerca de las cosas, una por una, de las 5 que acabo de mencionar, pero una por una vamos a ir viendo acerca de cuando una nación está en peligro. Entonces quiero ir a la primera de las 5. Primero dije que cuando la gente apoya y promueve un mal liderazgo, está en problemas esa nación. ¿Cuál es el ejemplo que podemos usar como patrón profético? Un ejemplo de esto es Israel y las tribus del norte, que apoyaron a Acab y a Jezabel. Usted sabe que cuando Salomón muere, entonces se dividen los reinos. Entendemos que 10 reinos se van al norte y la sede de ese reino era Samaria, donde estaba el rey Acab y Jezabel. Luego se fueron 2 tribus más, la de Judá y de Leví, se fue al lado sur y su sede fue Jerusalén, donde estaba Judá, y por eso se le llama judíos.
Entonces se dividieron los reinos, pero me llama la atención que entonces las demás tribus fueron influenciadas por seguir a un mal líder llamado Acab. Y esto me llama muchísimo la atención porque entonces vemos un plano profético de cómo un gobernante se dejó contaminar por la influencia de Jezabel, que era hija de un sacerdote que adoraba al dios Tajor, de tal manera que todas las abominaciones de ese sistema del reinado de donde venía Jezabel, entonces llegó también a los lugares de alto nivel de gubernamental, siendo así que Acab, siendo descendiente del pueblo de Dios, descendiente, digámoslo así, de Abraham, Isaac y Jacob, fue infectado, llamémoslo así, cristianos que abandonaron sus valores y sus principios y que cayeron en el lado de un gobierno corrupto y siguieron, apoyaron y promovieron un mal liderazgo. Ese pueblo está en problemas delante de Dios. Si seguimos viendo el segundo punto de estos 5, el segundo que mencioné es cuando la gente se aparta del Padre Celestial y el gobierno viene a ser su padre y su proveedor. Esto me llama muchísimo la atención porque lo vemos dentro de ese mismo reinado también de Acab y Jezabel, de tal manera que Jezabel corrompió a una cantidad de profetas que la Biblia dice que 450 profetas vinieron a ser falsos y profetizaban lo que le convenía a Acab y lo que quería Jezabel. ¿Y por qué lo hacían? Porque Jezabel les daba de comer. Ellos, sus 450 profetas, se sentaban a la mesa de Jezabel, es decir, vendieron su ministerio profético para mentirle a la nación. ¿Por qué? Porque el gobierno los sostenía, porque el gobierno les proveía, porque el gobierno les daba de comer. La victoria de un gobierno, de acuerdo a la voluntad de Dios, con todo respeto quiero decirlo y temor, hermano, por favor, espero que me entienda el espíritu con el que voy a decir lo siguiente. La victoria de un gobierno, de acuerdo a la voluntad de Dios, no es que acostumbre a la gente a depender del welfare, sino que establezca oportunidades para tecnificar la gente, para que la gente sea entrenada, para que la gente aprenda un oficio, para que la gente pueda estudiar de tal manera que se vuelva productiva. Porque todo productivo es digno de una remuneración y Dios bendice al hombre y a la mujer productiva. Siempre Dios será su proveedor. Y esto lo podemos ver hace digamos 4 años atrás, cuando el gobierno también era, usted sabe, del partido liberal en esta nación. ¿Qué fue lo que hizo el presidente Barack Obama? Bueno, aparentemente ayudó, le dio a todos los afroamericanos libertad para el welfare, libertad de ayuda económica, y los hizo que dependieran del gobierno, cuando ellos realmente hoy oímos hablar a gente, hermano, un poco más centrada, muy bien centrada, y dice, ¿por qué no mejor invirtió el dinero en sistemas, en organizaciones, en lugares donde ellos pudieran aprender algo y ser productivos? Porque hay una diferencia, digámoslo de manera coloquial, hay una diferencia que a ti te den un pescado a que te enseñen a pescar. Hay una gran diferencia. Porque si te dan el pescado, te vas a acostumbrar siempre a que alguien lo saque por ti y te lo lleve a la mesa y hasta que te lo cocine.
Pero si a ti te enseñan a pescar, entonces te van a dar la oportunidad para desarrollar tu creatividad. Ese es el gobierno que Dios siempre mostró en los días de los reyes. Sin embargo, en este ejemplo que estamos hablando, ellos se olvidaron de Dios, del Dios de la provisión, porque dependían de Jezabel y profetizaban lo que ella quería, porque si no los quitaba de la mesa. Entonces este sería el segundo punto. El tercer punto de las 5 cosas que son detonantes para los juicios de Dios, el tercero sería cuando la prosperidad continúa a pesar de la iniquidad. Oiga lo que acabo de decir, cuando la prosperidad continúa a pesar de la iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, volvamos a la historia bíblica. La historia nos deja ver que durante los días de Jeremías y de su exhortación al pueblo de Judá, es decir, en los días antes del cautiverio, una extraña prosperidad se daba en el pueblo a pesar de la iniquidad que existía en ellos. Dios levanta al profeta Jeremías, llamado por su sensibilidad teológicamente el profeta llorón. Jeremías es el autor también del libro de Lamentaciones, y por eso cuando usted lee ese libro, mira la sensibilidad de ese profeta que tenía que hablar de parte de Dios, pero le dolía la condición de aquel pueblo, un pueblo que cada día se alejaba más de Dios, que había abandonado la voluntad de Dios, las leyes, los estatutos, y Jeremías le dolía eso, hermano amado, y tenía que profetizar lo que Dios le había mandado, de tal manera que profetizaba llorando ese hombre. Esta historia dice que a pesar de que tenían la exhortación de Jeremías, Judá continuaba en su iniquidad y se daba una extraña, oiga esto, una extraña prosperidad a pesar de esa iniquidad. No solamente la iniquidad se multiplicaba, sino que una extraña prosperidad también. Es como aquellos ejemplos de aquella gente que se burla de nuestra fe. Y que cuando usted le comunica que va a la iglesia o que está yendo a la iglesia y está pasando usted o yo por una prueba, la gente impía, la gente del mundo se burlan y ellos dicen: ¿y dónde está tu Dios pues? Tanto que vas a la iglesia y mira la necesidad con la que vives. En cambio nosotros, mira cómo estamos: casas, carros, joyas, dinero, ropa, etcétera. Sin Dios, dicen ellos. Entonces, eso era lo mismo que sucedía en aquellos días. Y esto usted lo puede leer en Jeremías capítulo 26. Le invito que lea Jeremías capítulo 26, Jeremías capítulo 15 y Jeremías capítulo 16. 3 capítulos que nos dejan ver que aquel profeta de Dios durante 40 años, según algunos estudiosos, oiga esto, 40 años Jeremías, oh Dios mío, Jeremías estuvo yendo al templo, buscando que se reunían alrededor del templo de manera, hermano, religiosa, y llegaba Jeremías, 40 años subió al templo para profetizarle, no solamente a la gente, sino a los sacerdotes, y advertirles que estaban en problemas delante de Dios. ¿Sabe que por eso es que el Señor ha puesto que nosotros levantemos hombres y mujeres de Dios, profetas en esta casa? Porque yo sé que Dios va a usar esta congregación con hombres que van a anunciar, con mujeres que van a anunciar que al apartarse de Dios esta nación, del apartarse de Dios les va a traer consecuencias. Y tenemos que anunciarle a la gente, tenemos que decirle que no le pueden dar la espalda al Rey de la Gloria, al Señor de los señores, porque graves consecuencias vendrán sobre esta nación. Esto es lo que hizo el profeta. El profeta durante 40 años les dijo que Dios iba a abrirles las puertas de la ciudad a sus enemigos y que iba a hacer que un imperio grande, Babilonia, viniera contra ellos.
Y eso, sin lugar a dudas, sucedió. Impresionante. Porque si usted quiere ver la prosperidad de esos días, también uno de los contemporáneos de Jeremías, otro profeta llamado Ezequiel, dijo así, en el capítulo 16, verso 49, he aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿Cuál fue la iniquidad de Sodoma? Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Pero no ayudaron al pobre ni al necesitado, y se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, dice el Señor, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Fueron los juicios que trajo a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran ciudades corruptas, eran ciudades que pecaban, que cometían iniquidad todos los días. Todas las familias se habían corrompido. La historia nos deja ver en Génesis capítulo 19 que solo Lot, su alma gemía, dice, y se atormentaba a ver la conducta nefasta de los impíos. Todas las familias, hermanos, todas las familias se habían hecho corruptos, practicaban cosas abominables delante del Señor. Sin embargo, prosperaban según la Biblia, prosperaban, tenían arrogancia, tenían abundancia de pan y completa ociosidad. Y eso es lo que engaña a la gente. Somos una nación próspera. Tenemos el capitalismo, el materialismo, así es que no necesitamos a Dios. Eso es lo que hacía Sodoma, y Dios dijo, hasta aquí nomás, señoras y señores, se va a acabar Sodoma y Gomorra. Ahora, note usted cómo vamos paso a paso. Luego quiero ir al cuarto detonador, y es cuando la abominación viene a ser aceptable. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se legalizan leyes abominables y que la gente las acepta. Y esto es muy interesante porque nosotros podemos ver que esto ha sido una de las batallas pasadas hasta que entró en el escenario un gobierno que frenó todo eso. Las leyes abominables que existían les puso un paro. De tal manera, que antes de eso, a raíz de que estas leyes vienen desde hace muchos años, la condición de la nación revelaba, hermano, realmente el problema que esta nación y todas las naciones semejantes tienen delante de Dios. Es decir, quiero darle estadísticas de los problemas actuales en esta nación a raíz de leyes que se han legislado que son de carácter abominable. Por ejemplo, oiga esta estadística: 30 millones de personas en Estados Unidos viven con antidepresivos. 30 millones de personas. Segundo, 50% de los fármacos de drogas de todo el mundo se consumen solo en Norteamérica. 50%. La gente está llena de ansiedad, llena de depresión, hay desánimo, hay enfermedades mentales, y el 50% de los fármacos se consumen en Norteamérica, hablando de drogas legales. El 80% de los fármacos contra el dolor, de cualquier dolor, se compran en Norteamérica. La gente debe de saber, hermano, que las enfermedades físicas ya no es una teoría, ahora es ya científicamente comprobado que el 99.9% de las enfermedades físicas son de origen psicosomático. ¿Qué quiere decir? Emocionales. Por la manera de pensar afecta las emociones y las emociones afectan el cuerpo. Mire la condición entonces. 60 millones de norteamericanos son adictos al alcohol. Hoy más que nunca, con esta cuarentena, se desbordó el alcoholismo, el uso de drogas, marihuana, cocaína,
metanfetamina, ácidos, etc. Estados Unidos tiene la más alta población de prisioneros en comparación que todo el mundo. Estados Unidos tiene la más alta población de prisioneros en comparación que todo el mundo. 3 millones de casos de abuso infantil se registran cada año. Es decir, violencia doméstica, maltrato en los niños, abuso, etc. 24% de jóvenes entre 11 años a 16 reportan enfermedades venéreas. 24% de jóvenes de 11 a 16 años reportan enfermedades venéreas. ¿Qué significa? Que tienen actividad sexual desde los 11 años para arriba, que son activos sexualmente, porque en las escuelas les enseñan, no les prohíben, les proveen anticonceptivos. Y por último, 1 de cada 4 jovencitas reportan que fueron abusadas sexualmente. Esta es la realidad de un país que le da la espalda a Dios. De tal manera que nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando la gente oye de legislaciones abominables y la gente las aprueba, están en problema con Dios. Ahora, quiero mencionar esto también con mucho temor, porque esto se va a hacer público, estamos grabando, pero estoy tomando base de las noticias que se han dado con relación a el nuevo gobierno. Recientemente, el candidato que pues se acaba de anunciar como ganador de las elecciones, prometió que la aprobación de la legislación de derechos del sector LGBTQ, conocida como la Ley de Igualdad, será una prioridad máxima en caso, dijo él, de ganar las elecciones. Es decir, que él va a establecer leyes que favorezcan, hermano, a los sectores de la LGBTQ. Va a establecer leyes de igualdad, que ellos tengan los derechos como un matrimonio heterosexual. Que sean tratados iguales, los mismos beneficios, que sean aceptados. Yo digo, Dios mío, estamos en problemas delante de Dios. Y en los primeros 100 días Él va a legislar leyes que le favorecen. Por eso hablaba la pastora Luz y pensaba yo, nuestros descendientes. Imagínense cuando parejas homo, si es de 2 hombres, ¿qué es lo que hacen? Ahorita están pensando en tener familia, entonces, claro, los 2 son portadores de semilla. Entonces lo que van a hacer es adoptar niños. Pero esos niños adoptados por 2 hombres van a trastocarle la identidad, porque van a crecer igual que ellos. Los niños van a ser herederos de una herencia tara. La herencia tara no es la herencia genética. Una herencia tara es lo que se hereda por la costumbre de los padres. Y si asimismo vemos el otro matrimonio de 2 mujeres, pues las 2, hermano, también tienen un sistema reproductivo que necesita de la semilla del hombre. Entonces lo que van a hacer es también adoptar niños o permitir que se les fecunde, ya sea por inseminación o por fertilización in vitro, cualquiera de las 2. Pero esa criatura que van a hacer también en ese otro hogar, le van a trastocar la identidad, porque va a ser también imagen de lo que está viendo. Entonces, ese es un gran problema. Por otro lado, en el año 2016, hasta esta fecha, fue suspendida la ayuda millonaria que se le daba a la Organización de Planificación Familiar, que era de 450 mil millones de dólares al año, donde se abortaban niños. Esto fue suspendido
aproximadamente en el año 2016 hasta esta fecha, pero con el nuevo gobierno es posible que se active nuevamente y que se incremente legalmente la muerte de inocentes que son sacados con sistemas horribles del vientre de una mujer. Entonces, yo quisiera tomarme el tiempo, por eso le decía que era importante que habláramos un poco de algunas cosas. Me quedan 9 minutos de 50 que programé. ¿Qué es esto que estamos viviendo? ¿Qué sucede con la gente que apoya una legislación abominable? Ya sea matrimonios que van en contra del diseño original de lo que Dios estableció al principio como matrimonio, o que se le quite el derecho de vivir a un ser inocente que no fue pedido que lo trajeran y que ahora dicen fue un error, no estoy preparada, no es mi tiempo, no fue en amor. Así es que este niño no es deseado y decidir mejor suspenderle la vida. Ok, otros dicen es que es el fruto de una violación, pero ni eso, hermano, amado, porque cuando se hacen comparaciones realmente de la cantidad de abortos que se llevan a cabo anualmente, ocultamente o clandestinamente, el porcentaje de niños gestados por violación es nada. Es una fracción, pero muy limitada. Escandalosamente sería quizás un 0.1%. O sea que no es esa la razón de verdad, sino que es solamente argumento para dar lugar a que esta organización continúe dependiendo de un gobierno impío que provea los recursos financieros para que se sigan destruyendo criaturas aquí en la tierra, dándole lugar al vengador de la sangre, que es el vengador que se mueve de norte a sur, de este a oeste, reclamando tanta sangre derramada, trayendo juicios a una nación. Ahora mire, le voy a hablar de la realidad y el origen de la organización del aborto. Esto es bien importante, porque el título que tiene esa organización se oye tranquilo, no causa ninguna sospecha, ni causa desconfianza, ni es algo que al oír usted el nombre de la organización le cause a usted incomodidad. Por ejemplo, planificación familiar en español. Planificación familiar. En inglés sería, ¿cómo se pronunciaría? Planned Parenthood. ¿Ah? Vení, gringo. Vení, pues, hijo. Pero corre, que te miren qué elegante te miras. Ok, quiero que oigan a este hermano que habla 7 idiomas. Planificación familiar. Planned Parenthood. Planned Parenthood. Ok, ya lo oyó. Inglés sin barrera. Ok, usted tiene que saber el origen de esto. Ok, empecemos por ahí. La organización estadounidense de planificación familiar, llamada en inglés Planned Parenthood, como dijo el hermano, y yo que estoy repitiendo, debe de saber que recibía antes del 2016 $450 millones anualmente de fondos federales, dinero del gobierno e impuesto que el ciudadano común contribuye con esta organización, lo sepa o no. Es decir, que todos los que pagamos impuestos ni nos preguntaron ni sabíamos que sus impuestos, lo que usted trabaja, lo que usted produce, va o iba a parar a esta organización para que continuara con los abortos. Esto fue suspendido en el año 2016.
con el presidente actual hasta esta fecha. Él dijo, corten esos fondos. Y se armó, hermano, un gran problema. Hace algunos años que yo estaba tocando este tema, les hablé también de un video que fue grabado donde la principal directora de esa organización reconoce que venden los órganos de los niños abortados para experimento. Eso lo enseñé ¿se acuerdan ustedes que lo estuve enseñando hace algunos años? Y les puse el video donde secretamente la grabaron a ella en una reunión, en un café, donde supuestamente un doctor de una organización de laboratorio había llegado a platicar con ella para negociar los órganos de los niños abortados para experimentos, y la grabaron. Ahora, el asunto de todo esto, hacia dónde vamos, es que debemos de preguntarnos lo siguiente. Oiga lo que le voy a decir. Atención con lo que le voy a decir. No voy a decir qué es la Organización Estadounidense de Planificación Familiar, sino quién es o quién fue la Organización Estadounidense de Planificación Familiar, Planned Parenthood. ¿Quién fue? Y resulta que fue una mujer la que lo fundó. Quiero llevarlo a usted a la biografía de esta mujer y la motivación por lo cual fundó la Organización de Planificación Familiar, digamos, aborto. Su fundadora se llamaba Margaret Sanger. Nació el 14 de septiembre de 1879 en Nueva York. Murió el 6 de septiembre de 1966 a los 86 años. Oiga esto. Religión que profesaba ateísmo. Es decir, no creía en Dios, era atea. Tenía o era miembro de un partido político. Oiga esto. Mire el partido político al que formaba parte. Oye esto, Douglas. Partido Socialista de América. Izquierdista, socialista. Tenía una mentalidad rígida, reacia contra los valores de la fe. No creía en Dios, no creía en la Biblia, porque era atea y además era parte de un partido político socialista de América. Su ocupación, enfermera. Su mentalidad, feminista. Estamos hablando de esos años. Ahora, siendo ella una enfermera estadounidense, fue activista a favor del control de natalidad y fundadora de la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad. Esta liga a la que ella perteneció se convirtió en 1942. Primero era una liga, repito, la Liga de Natalidad de América se convirtió en la Federación Estadounidense para la Planificación Familiar, con siglas PPFA. Lo interesante de esta mujer, que no solamente plasmó su idea en este país, sino que la llevó internacionalmente, de tal manera que ella vino a ser la presidenta de la Organización de Planificación Familiar hasta el año, desde 1942 hasta el año de 1959, fue la fundadora de las clínicas de aborto. Dice la historia que protagonizó varios juicios judiciales que los ganó, donde ella se le facilitó la legislación del aborto en los Estados Unidos. Además, este personaje, Margaret Sanger, ha sido un objetivo frecuente en las críticas por apoyar lo que se llama la eugenesia. La eugenesia fue un proyecto que tuvo en Estados Unidos hace años, aproximadamente en los años que acabamos de citar, de los tiempos de ella, desde el año 1942,
donde la eugenesia pretendía eliminar a individuos que la ciencia convencional consideraba que eran portadores de genes defectuosos y que no cumplen con los estándares genéticos y biológicos fijados. Es decir, que en este país hubo un proyecto aproximadamente en esos años de 1942 en adelante, donde la gente tenía que irse a hacer exámenes genéticos y la ciencia determinaba si tú tenías genes perfectos, y si no los tenía, operaban al hombre y a la mujer para que no continuaran multiplicándose. Interesante que la palabra eugenesia se compone de dos. La primera parte es eu, que indica bien o correcto, y la segunda es genia, que significa origen. Quiere decir, hermano, que si nosotros nos hubiera tocado vivir en ese tiempo y ese proyecto obligaba a que nosotros nos hiciéramos un examen genético, ay Dios, que lo hubiéramos hecho. Porque ellos pretendían buscar gente alta, blanca, ojos verdes, azules, rubios, que tuvieran una genética, pues, europea. Gracias a Dios que esto fue desechado por sectores que se opusieron, pero mucha gente fue esterilizada. Hombres y mujeres fueron esterilizados. Cuando hablamos nosotros de esta palabra, eugenesia, según el diccionario Merriam-Webster, dice que la eugenesia es la práctica o la defensa de la reproducción selectiva controlada de poblaciones humanas como por esterilización, para mejorar la composición genética de la población. De esto se agarró Hitler también. Es decir, que quería una Europa de hombres y mujeres perfectos genéticamente. Y mire todos los crímenes que cometió. Ahora, el tiempo sé que me avanzó, pero todavía quiero terminar esta parte y orar. Esta mujer fundadora de la Organización de Planificación Familiar, repito, Margaret Sanger, dejó escritos que usted los puede conseguir aún. Solo por curiosidad, si usted quiere, se puede meter a Amazon y poner ahí lo siguiente. Hay un libro que lo escribió en el año 1922 que se llama The Pivot of Civilization, el pivot de Civilization. Y ahí ella dice lo siguiente: estamos pagando e incluso sometiéndonos a los dictados de una clase de seres humanos en constante crecimiento y que nunca deberían haber nacido. Oigan lo que dijo esta mujer. ¿Y sabes a quién se refería? A la gente de raza negra. Ella escribe en ese libro que estamos pagando, incluso sometiéndonos a los dictados de una clase de seres humanos en constante crecimiento y que nunca deberían haber nacido. En el año de 1919, en otro escrito de control de natalidad y mejoramiento racial, dijo: antes de que los eugenistas y otras personas que están trabajando por el mejoramiento racial puedan tener éxito, antes de eso, primero deben de despejar el camino para el control de la natalidad. Y se refería a esterilizar a las madres de raza negra. En 1932, en un proyecto llamado Un Plan para la Paz, el gobierno, dijo ella otra vez, el gobierno debería dar a ciertos grupos disgénicos de nuestra población la opción de segregación o esterilización. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Además que los esterilicemos, segreguémoslos en un lugar donde solo ellos vivan, porque son una mancha para la sociedad. Y por último, en el año 1921, en otro proyecto llamado El Valor Eugenésico
de la propaganda del control de la natalidad, dijo: hoy la eugenesia es sugerida por las mentes más diversas como la vía más adecuada y completa en la solución de problemas raciales, políticos y sociales. ¿Saben lo que estaba diciendo con ella? Estaba estableciendo su posición de que era racista. Ok, ¿por qué le menciono todo esto, mi amado hermano? Porque quiero decirle que la raíz y la motivación de las organizaciones de planificación familiar o de Parenthood, ¿cómo es? Planned Parenthood, fue, oiga esto, destruir a la raza negra, que no se multiplicaran. Racismo en contra de las etnias. Ese fue el origen. ¿Quién iba a saber que el origen era racismo? Y si fue racismo, entendamos por qué la presidencia de estos últimos 4 años le suspendió la ayuda. Pregunto, un racista no puede suspender a otro racista. Hubiera fomentado aquello. Sin embargo, lo prohibió porque sabía los orígenes de esta organización, que era para destruir a otros de otro color, que no fuesen como el típico color que se merece vivir en esta tierra según la creencia de los racistas. Voy finalizando con esto. Después de su muerte, se estableció que todos los años se debería de dar un premio a todos aquellos que se identificaran con esta organización de aborto y que apoyaran y que creyeran en sus ideales. Cada año desde 1966, Planned Parenthood ha continuado entregando el premio Margaret Sanger para honrar el legado de su fundadora. Ahora mire esto. En el año 2014 le dieron el premio Margaret Sanger, la fundadora de las clínicas de aborto, premió a Nancy Pelosi en el año 2014. Tremendo, ¿verdad? Interesante que a pesar de conocer el trasfondo, entonces imagínese para dónde va. Mire, hermano, yo quisiera tener 2 horas para predicar, hombre. Usted no está aguantando frío, gracias a Dios. Mi esposita con el anciano Manuel y mi hermano Giovanni y mis hermanos ahí, pero están fuertes, los miro. Pollones, dicen en mi pueblo. Ok, mire, entonces, año 2014, recibe un premio Nancy Pelosi, porque se identifica, porque apoya la idea, la motivación y el crimen de los inocentes. Ok, a pesar, después de ese momento, todos los liberales codician ese premio. Ahora, prepárese. En el año 2009, otra mujer en esta nación recibió el premio de Margaret Sanger y vino a ser Hillary Clinton. Y dijo ella durante su aceptación: fue un gran privilegio cuando me dijeron que recibiría este premio. Palabras de Hillary Clinton, dijo: admiro enormemente a Margaret Sanger, estoy realmente asombrado por ella. Y dijo de la planificación familiar que era la idea que ha permanecido desde los días de ella hasta nuestros días, de tal manera que la planificación familiar es el legado de racismo y es la eliminación, con palabras de Margaret Sanger, la eliminación de los no aptos, dijo ella. Está en los escritos, está en el historial de ella, está, hermano, en las bases de la historia de esa clínica. Ella dijo que planificación familiar es el legado de racismo y la eliminación
discriminación de los no aptos. Entonces, solo dése cuenta usted el significado de lo que representa que un liderazgo liberal impío ejerza como gobernador en una nación. Hay muchas cosas que dejo todavía sin mencionar porque el tiempo nos ha avanzado. Por último, el quinto punto es cuando la tierra comienza a experimentar dolores de parto. Es porque esa nación está en peligro delante de Dios. Desastres naturales se han dado, fuegos o incendios, tornados, terremotos, tormentas con inundaciones, plagas, epidemias, pandemias, enfermedades y muertes. Esa es la realidad que estamos viviendo. Por eso nosotros, dice la Biblia en Proverbios, que cuando el impío gime, cuando el impío gobierna, los justos tienen que gemir. Esto nos queda, orar. Cuando el impío gobierna, el pueblo debe de gemir, debe de lamentarse, pedir a Dios misericordia, pedir a Dios que guarde nuestra gente, pedir a Dios que guarde nuestra mente para no ser confundidos por toda la estrategia de desinformación que se mueve en los últimos días. Oremos, hermano, queremos orar. Y queremos hacer una oración. El tiempo nos ha avanzado bastante, pero sé que el día de ayer también los jóvenes fueron bendecidos y queremos bendecirlos. Queremos orar por ustedes, jóvenes, por cada uno de ustedes. Lo que nos queda es orar, pedirle al Señor misericordia, pedirle al Señor que guarde a su pueblo, que guarde a nuestros hijos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu verdad, por tu palabra. Gracias que a tiempo y fuera de tiempo nos abres nuestro entendimiento, Señor, para saber a lo que va esta nación. Y si tú has permitido que tu pueblo todavía esté en la tierra, es porque nos has dado la autoridad para poder neutralizar los efectos de maldad en esta nación. Señor, como pastores, venimos orando por estas familias, por este pueblo que nos has dado a pastorear, por sus hijos, por esos matrimonios, por sus trabajos. Señor, para que tú los guardes, para que tú les ayudes, Señor, con sabiduría, con inteligencia, que el espíritu de temor a Jehová esté en ellos, para que no sean confundidos, Señor, por la información o desinformación que los gigantes de los noticieros a propósito están transmitiendo, sino que nos volvamos a la palabra para ver en la palabra el rumbo nuestro, la senda nuestra, y que cada vez que oigamos si esa será la voluntad tuya, que permanezca un gobernante impío, Señor, que por favor nos guardes de toda acechanza del maligno. Oramos por la juventud de esta congregación. Venimos a bendecir a cada uno de ellos por nombre, Señor. Te lo pedimos. Bendecimos a los pastores de la juventud, Douglas, Shirley. Señor, a todos estos jóvenes que son pastoreados por ellos, Señor, que los hagas más fuertes en la fe, que sean llenos de tu espíritu, que los libres, Señor, de todo racismo, de todo ataque, de todo engaño, de todo peligro, en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Padre bendito, que sean protegidos y que, Señor, las promesas tuyas sean para ellos. Bendecimos a nuestros descendientes, nuestros hijos. Señor, bendigo a los hijos de nuestros hermanos.
Señor, porque tendrán ellos que en un tiempo volver a los sistemas educativos, que no sean confundidos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que nosotros los padres incrementemos el conocimiento y la sabiduría bíblica para que podamos instruirlos a ellos y protegerlos. Bendecimos sus mentes, bendecimos sus oídos, bendecimos sus ojos, bendecimos su corazón y su mente de nuestros hijos. Guarda nuestros matrimonios, por favor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te lo pedimos en este momento. Oramos por Jonathan, por su esposa, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor, por esta faceta que están pasando, viviendo, por el bebé que está en el vientre, Señor.